¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a sábado 15 de abril, sábado de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres de pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque allí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay canto de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando la octava de Pascua y en esta ocasión se nos presenta la versión de San Marcos, de su Evangelio, acerca del día de la resurrección.
Y es interesante ver cómo Marcos hace ya al final, porque este es el último capítulo de Marcos y la parte final del último capítulo, donde Jesús, o Marcos, mejor dicho, nos presenta a Jesús apareciéndose las veces que lo hizo y la incredulidad. Marcos destaca este pequeño detalle, la incredulidad de los discípulos. Primero a Magdalena va y lo dice, no le creen. Luego a los discípulos de Maús, tampoco le creen, aquí no dice Maús, pero sabemos que es esa aldea. Y luego se le aparece a los 11 cuando están a la mesa. ¿Y qué hace Jesús allí? Marcos va directo al punto. Les echó en cara su incredulidad. Aquí como que pasa por alto esa parte donde Jesús siempre dice, la paz sea con ustedes. Aquí va y dice, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Y qué otra cosa podían o debían hacer los apóstoles? Se estaban dejando dominar por la tristeza, por el agobio, a pesar, recordemos, de las repetidas veces que Jesús había anunciado que él tenía que padecer y resucitar al tercer día. Pero los discípulos estaban muy entretenidos y distraídos en sus pláticas o sus conversaciones acerca de otros temas, como por ejemplo, ¿quién es más importante entre ellos? Estaban muy distraídos y Jesús les estaba anunciando. Al llegar el momento, cuando Jesús resucita, pues no le creen, a pesar de que Jesús se los había dicho. Y es que tal vez nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros no terminamos de creerle a Jesús. No terminamos de creer a veces en la resurrección. Pongámonos a pensar, tú que estás viendo esta meditación, ¿realmente crees que Jesús resucitó? ¿Realmente crees que dejó el sepulcro? ¿Realmente crees que Él está presente de nuevo en las especies eucarísticas, en cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Realmente lo crees? No sea que el Señor venga y te eche en cara a ti también y a mí, de alguna manera, por no haber creído. Porque es interesante ver cómo en el libro de los Hechos, la gente sí cree. Y cree porque ven la obra de los discípulos. Esto es un evento, obviamente, ya muy posterior. Pero creen porque en el nombre de Jesús se obran milagros. Es Jesús quien los realiza, pero es a través de los apóstoles que han sido testigos de la resurrección y que ya por fin en este episodio ya creyeron. Y dice el texto de manera muy clara, haciendo, o mejor dicho, desobedeciendo lo que les habían dicho a Pedro y a Juan. Ellos no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y así tendríamos que ser nosotros si nos llamamos realmente discípulos. No poder dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos creído. Porque esta es la misión que Jesús les da a los discípulos en este final del capítulo, de este último capítulo de Marcos, de 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es Jesús. El Evangelio es su resurrección. El Evangelio es la vida que Él ha venido a traerlo. El Evangelio es todo lo que Él nos dijo y que está recopilado en los Evangelios. Por eso se llaman así. Quiero sacar a colación, me encanta sacarlo, el catecismo de la Iglesia Católica, porque no terminamos de enamorarnos de lo que el catecismo de la Iglesia nos dice, y es doctrina pura y doctrina hermosa. En el numeral 651 dice lo siguiente: si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y esto está en 1 Corintios 15, 14. Recordemos esa cita, porque la hemos mencionado muchas veces. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. En el numeral 652 dice, la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras, como se ve en 1 Corintios 15, y el símbolo niceno-constantinopolitano, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. La verdad de la divinidad de Jesús, dice el numeral 653,
es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Esto está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 28. La resurrección del crucificado demostró entonces que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos lo siguiente: la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:32. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Y el numeral 654 dice: hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libra del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6:4. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos, esto está en Mateo 28:10 y en Juan 20:17. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo de Dios, el Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por último, la resurrección de Cristo, el propio Cristo resucitado, es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Hebreos 6:5. Y su vida es transportada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y me quedo con esta última cita, para que los que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó. O sea que los que vivimos en esta vida mortal, aún en esta carne, no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, por ti y por mí. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? O sea que cuando nosotros decimos o nos atrevemos a decir: esta vida es mía, esta vida me pertenece, yo hago con mi vida lo que quiero, recordemos que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo y que por su resurrección hemos sido justificados y el Señor ha abierto las puertas del cielo. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Jesús pagó un alto precio por nosotros. Entonces, nadie realmente que conozca los evangelios, que conozca la vida de Jesús y que sepa y aprecie lo que Él ha hecho por nosotros, puede decir: esta vida es mía. Esta vida es prestada. Nuestra vida ya le pertenece a Jesús. Y por eso, los que vivimos, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que por nosotros murió y resucitó. Pero qué difícil es decirle a alguien de este mundo, que vive apegado a este mundo y que vive egoístamente, decirle: esta vida no te pertenece a ti. Tu vida es ya del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.